Bueno, buenas noches a todos. Voy a encender mi camarita para que me vean sin pena. Espero que ustedes también puedan encender las suyas para sentirme acompañadito y también ver cómo, si están entendiendo, si todo esto. Así que les agradecería un montón. Igual nos está grabando, tranquilos. Gracias, gracias. Epa, regálame un segundo. Ahora sí. Bueno, entonces. Les quiero dar la bienvenida a la clasecita chiquita de Clash. Vamos a ver un poquito de los fundamentos, de cómo construir un mazo y cómo más o menos ir ganando en este juego que realmente es muy simple, pero muchas veces uno se complica como en todo, ¿sí? Básicamente. Entonces, em, vamos a empezar viendo un poco de cuál es el objetivo principal. Yo creo que ya muchos saben, ¿no? Que es tirar torres y se acabó. Las tres torrecitas que están aquí se los estoy mostrando del enemigo, ¿no? Es un juego que es principalmente de mucha estrategia. Sin embargo, cuando nosotros vemos quizá en los niveles competitivos o así, el nivel es muy estrecho y casi no se tocan las torres. Y esto es porque un factor determinante para jugar esto es básicamente la defensa. Entonces ya les voy a explicar un poquito esto. Sin embargo, acá hay otros factores que también influyen y es el elixir. Entonces les voy a explicar un poquito de cómo funciona todo esto. Em, bueno, básicamente, regálame un segundo. Entonces, el elixir, ya sabemos que tenemos 10 de elixir, pero muchas veces como que nos precipitamos tanto y, y- y tiramos todo al puente o gastamos todo nuestro elixir apenas nos mandan una tropa o algo así para defender. Y muchas veces nos hacen un contraataque muy fuerte, por ejemplo, por la otra línea, y nosotros no tenemos ya elixir para defender. Entonces el elixir es algo muy importante que se debe gestionar, esto lo veremos más adelante, pero básicamente ese también es un factor determinante que se juega prácticamente la vida en en el, en el juego. Ahora vamos a ver, ahora sí, los tipos de cartas hay en el Clash. Bueno, entonces empezamos con las tropas, que bueno, ya muchos pueden conocerlas o no todos, pero son básicamente estas que son o ataque terrestre o de ataque aéreo. Las cartas cumplen dos diferentes funciones, ya sea ofensivo y defensivo. Por ejemplo, una carta o una carta tipo tropa de aéreo pueden ser las arqueras, por ejemplo, y las arqueras sirven tanto para defender como para atacar. Entonces siempre es un juego muy dinámico en el que se busca el ataque, o sea, el push y también un poco la defensa. Las estructuras, pues también son estos como, entre comillas, edificios. Ahí lo puse edificios como para que tengamos la imagen. Y esto nos hace prácticamente como tener un poco de estabilidad más a la hora en la defensa, pero no solo en la defensa, sino también en los ciclos. Por ejemplo, una torre bombardera, una torre Tesla, una torre infernal, bueno, etcétera. Hay varias cartas que son estructuras y también sirven para las cartas tipo tropas, pero que son específicamente dirigidas a las torres. Por ejemplo, no todas las cartas se distraen ¿cómo se dice? Con las mini tropas que hay para defensa. Por ejemplo, el gigante que vemos ahí alzando el pulgarcito, el gigante no se distrae con ninguna tropa pequeña y solo se dirige a torres, igual que el globo bombástico, por ejemplo, una tipo de tropa sería también los rompemuros.
y muchas cartas más. Hay más de 200 cartas en el juego, entonces no voy a detenerme en esto. Pero básicamente, y en resumidas cuentas, son aquellas cartas que solo van dirigidas a las torres. Y por ende, para contrarrestarlas sirven las estructuras. Igual las estructuras no solo sirven para estas cartas, sino para cualquier tipo de carta. Entonces la idea es combinarlas con las defensas. Y finalmente están los hechizos, que hay tres tipos de hechizos, ya sea de hechizo fuerte, mediano o hechizo pequeño. Por ejemplo, las cartas de hechizo fuerte son un cohete, eh, un, una bola de fuego, un veneno. La enredadera, que es muy nueva y está como muy en auge en este Clash en este año y en esta temporada, es una carta de tipo medio, de daño medio. ¿Por qué? Porque no afecta tanto a las estructuras con tanto daño y un daño prolongado como es el veneno, pero sí, entre comillas, como paraliza la torre por cierto tiempo. Entonces, a pesar de que no hace tanto daño, da una ventaja y estas cartas se tienen que combinar. Para eso se conoce, o esa estrategia se conoce un poco como la sinergia entre las cartas. Y la sinergia es muy importante para, por ejemplo, generar un poco más de ataque o un push mucho más fuerte, teniendo en cuenta las cartas que nosotros tenemos. Entonces, no sé, muchos de acá pueden pensar cómo se hace un push, bueno, todo esto. Prácticamente, antes de entrar a todo esto, les voy a decir un poco sobre cómo crear un mazo. Yo pienso, o desde que yo empecé a jugar, yo creía que el mazo era algo muy aleatorio que uno creaba porque a uno le gustaba una carta o simplemente era una carta que la tenía muy alta, pero hay ciertos como fundamentos que se deben tener en cuenta. No siempre va a ser de ese modo, pero sí es importante tenerlo en cuenta para hacer un buen mazo. Entonces, acá les puse como ya el modo un poco más de cartas, ¿cómo se llama? Ya, perdón, de cartas no, sino de una arena mucho más alta. Digamos, arenas de 13.000 copas, 12.000 copas, de 10.000 copas en adelante. Yo sé que quizá algunos de ustedes no van a estar en las 10.000 copas en adelante, pero esto sirve para cualquier tipo de arena en la que estén. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son estos cuatro pues, fundamentos? Entonces sería, primero, una win condition. Esta es como la carta que más debemos proteger y también ciclar para que podamos hacer como más daño a las torres y con eso tener un buen, como, ¿cómo se diría eso? Como sí, un buen masito armado con una buena win condition. Entonces, ¿cuál puede ser una win condition? El MK no es una win condition porque el MK es básicamente una tropa que es de defensa. Sirve como defensa, pero también de ataque y depende cómo se vaya usando. Pero las win conditions generalmente son aquellas que van dirigidas a la torre. Por ejemplo, un globo bombástico, un golem, un minero. El minero se usa como win condition, pero acá hay otros detalles que el minero se tiene que acompañar mucho con otras tropas para que pueda generar mucho más daño, porque es muy fácil de defender. Por ejemplo, está un barril de duendes que tiene alto daño, pero también es sencillo de defender, entonces la idea es ir acompañando. Y bueno, muchas otras, por ejemplo, está el gigante, el que les decía, está el gigante duende, el gigante eléctrico, o sea, muchas cartas de win condition. Generalmente, y en lo que pues yo he conocido del juego, son cartas que van sí o sí a torres. Entonces, teniendo en cuenta ese fundamento, lo primero es crear como ese, o sea, tenerlo ese presente. Ese es el primero que se pone. Yo sé que en los mazos está lo de las evoluciones, pero no importa, no importa. Ustedes siempre pongan primero la win condition y ya después se cuadran lo de las evoluciones, que ya lo vamos a hablar, porque eso es relativamente nuevo. Bueno,
Entonces, continuando, se pueden crear los anti-tank o los soportes, que son básicamente aquellos que hacen mucho DPS, que es el daño por segundo. Y esto mitiga mucho en cuanto a cuando nos mandan como un gran ataque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de estos está pues el mini P.E.K.K.A, el P.E.K.K.A, la mosquetera. Por ejemplo, también está el dragón, porque se hace buen daño, o está también algunas torres o tropas de estructura también son antitanques, se puede decir de ese modo. ¿Por qué? Porque hacen mucho daño en pocos segundos, eso es el DPS, y logran contrarrestar mucho y darnos mucho apoyo a nosotros. Bueno, ahora las defensas, estas son también muy importantes. Las defensas, vamos a decirle hordas, entre comillas, mm, sirven como para, entre más cartas, hacer que otras cartas más pequeñas se distraigan. Entonces, por ejemplo, está el ejército de esqueletos, por ejemplo, los esbirros, eso en aéreo, ¿no? También, bueno, acá pongo ejemplos como Valkyria, Mago, los espíritus, los que son de uno de elixir, y los troncos. ¿Esto para qué sirve? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sirve tanto para defensa como para ataque. Por ejemplo, si nos mandan un ejército de esqueletos y tenemos un tronco en ciclo, pues lo más como lindo que se vería sería tirarle un tronco a todos esos esqueletos y ganar mucha ventaja. Entonces, esto también nos sirve como para tenerlo nosotros, pero también para defender en casos extremos. Ahí también podría aplicar una lanzacohetes o una princesa, bueno, varias cartas que ya, ¿no? Eso como tercer paso. Y el último paso es lo de el ciclo rápido. Acá es muy importante también entender que para hacer un buen ciclo, generalmente debemos tener en cuenta que son mínimo 4 cartas. O sea, yo, por ejemplo, mando un montapuercos y tengo que mandar 4 cartas más para que el montapuercos vuelva a aparecer en el mazo para lanzarlo. Entonces, las cartas de ciclo rápido, que es entre 1 o 2 de elixir, como los espíritus de hielo, espíritu, bueno, de curación, de fuego, esto, los Larrys de uno de elixir, nos van a ayudar a que esas cartas salgan más rápido y se puedan meter más rápido las win condition, especialmente esas. Entonces, aquí es muy importante porque no solo van a ser de ciclado, sino también que van a ayudar a defender. Por ejemplo, yo uso el 2.6 y una carta de ciclo rápido que yo tengo o que tiene el mazo, que es muy conocido, es el golem de hielo. Este golem es muy chévere porque yo lo recomiendo mucho y lo recomiendan mucho usar porque distrae tropas, aunque va dirigido solo a estructuras, también es chévere porque logra distraer esas tropas. Entonces, por ejemplo, si me mandan un MK al puente, yo lo puedo distraer con 2 de elixir. Y eso ya les voy a enseñar un poco cómo se llama en cuanto a la defensa. Entonces, ya para cerrar lo de los mazos, yo acá les tenía también una página que es bastante chévere. Algunos la deben conocer, otros quizá no. Espérenme un segundo. Que se llama. eh, que se llama Deck Shop. Entonces, esto lo que nos dice son cositas del meta, como que está siendo nuevo o que está sirviendo mucho para ganar más partidas, qué cartas están fuertes, bueno, todo esto. Pero aquí hay una opción de crear un mazo. Acá esta también nos ayuda mucho porque es muy guiada. Tiene varios anuncios, eso sí. Entonces, pero es muy guiada. Entonces, por ejemplo, acá generalmente nos manda las win conditions, en la otra nos manda como los ciclos rápidos, que los hechizos pequeños. Entonces, por ejemplo,
Vamos a meter lo primero que veamos. Entonces, listo, ya tenemos la win condition, ahora nos va a mandar los antiaéreos. Quiero aclarar que acá muchas cartas cumplen con un mismo rol eh, o sea, la tropa puede cumplir varios roles en un solo instante. Entonces la idea es que nosotros veamos la versatilidad un poco del mazo y también la sinergia que tiene. Entonces, digamos, por ejemplo, me invento, voy a poner un antiaéreo que la lanzafuegos me gusta. Listo. Entonces continuamos y así sucesivamente con todas, independientemente sean nuestras cartas favoritas o dependiendo también cuáles cartas tengamos, ¿sí? Y acá nos va a salir como este rango de si es bueno en ataque, es bueno en defensa, tiene buena sinergia, no tiene buena sinergia, y así. Entonces es una herramienta muy chévere para como uno empezar un poco en este tema del Clash y entender un poco más de esto, ¿no? Entonces digamos, así queda mi mazo. No tenemos un mapa, pues, que no es un mazo malo. Si vemos, es un mazo bastante chévere, tenemos buen ataque, buena defensa, bueno, etcétera. Y simplemente le damos en comprobar y acá nos dice cómo es, entre comillas, de bueno. El F2P es un poco creo que es como el ciclo que tienen rotación las cartas, si mal no estoy. Entonces sería eso. Y acá hay otra parte antes de que se me olvide, en el deck builder, creo. No, espera, espera. En el deck check, perdón. Acá ustedes meten el ID de su cuenta y les va a salir su nombre de usuario, las copas y cuáles cartas tienen, cuáles cartas les hace falta, las cartas con las que han jugado últimamente y bueno, todo esto. Y si ya le damos aquí en Deck Builder con nuestra cuenta, no, qué pena. Ah, acá en Deck Check. Entonces nos va a decir que es lo mismo básicamente, pero cuando vayamos editando nos muestra las cartas que tenemos nosotros en nuestra cuenta y eso también nos va a ayudar mucho. ¿Listo? Bueno, entonces, continuando, aquí les pongo por unos ejemplos eh, como sencillitos, pero que son chéveres para esto, para estas creaciones que vayan a hacer en sus mazos, para que se vayan volviendo un poquito más buenos. Entonces, por ejemplo, tenemos un coste promedio que generalmente se usa em, en mazos de ciclo, un 33%, que no es muy alto, pero esto rinde mucho, pero debemos ser, o sea, debemos tener buena skill en la defensa, en el ataque. ¿Por qué? Porque a pesar de que son mazos con un ciclo muy rápido, acuérdense que las cartas de ciclo no son muy efectivas en daño. Por ende, debemos completarlo mucho con con las cartas de DPS. Eso uno. Los mazos balanceados son, por ejemplo, estos que son de 3.3 a 3.8 de elixir. Eso lo ven cuando crean los mazos. El 50% de los jugadores los usa, pero estos mazos son buenos como tal en cuanto a defensa, ataque y todo, pero al ser un poco elevados de elixir, toca también saber utilizar ese elixir porque si no nos ganan, ¿sí? O sea, es muy fácil de que nos manden muchas cosas si nosotros ya no tengamos eh, como elixir para la defensa, ¿sí? Y los mazos tanques, acá hay varias connotaciones que esto tiene, ¿por qué? Por ejemplo, a pesar de que son 3.9 y 4%, 4.0 de elixir promedio, es muy alto. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Estos son los mazos con más skills. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes tienen un mazo con golem. El golem pesa 8 de elixir, o sea, técnicamente es toda la barra del elixir. Si ustedes les mandan todo al puente desde la primera jugada, ya no van a poder ciclar el golem y va a ser mucho más difícil. Entonces, generalmente una estrategia que se usa con estos mazos pesados es esperar hasta el 2 de elixir. Es decir, toca gastar.
O sea, no hay que gastar el elixir, por ejemplo, en ningún momento hasta que empiece el por dos de elixir. Entonces las personas se quedan como esperando a que pase un minuto y ya pues, se pueda jugar, ¿sí? Pero es muy engorroso porque puede que sea un poco más